Saludos y muy buenas tardes. Les habla desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, una vez más su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Bueno, aquí estamos nuevamente y aquí seguiremos con este proyecto Cápsulas del Reino. Desde ya, para ganar tiempo, queremos enviarle un fuerte abrazo a todos los suscritos al canal Tecnologías Divinas. Si usted que nos escucha por primera vez está interesado en que estas cápsulas oportunamente les lleguen y poder escucharla y de esta manera poder enriquecer un tanto más su conocimiento y contribuir al desarrollo de su vida espiritual, usted puede suscribirse ya a este canal en YouTube que se llama Tecnologías Divinas. Estamos allí a su entera disposición. Bueno, hoy le vamos a dar inicio a un nuevo tema basado en cápsulas del reino. Esta es la manera como hemos calificado este proyecto, Cápsulas del Reino. Y una vez más recuerdo que no pretendemos cubrir los temas en plenitud, solamente extractos, por eso se llaman cápsulas, extractos basados en cápsulas de 15 minutos. Y hoy vamos a aperturar un tema que le vamos a dar por título, un tema que si bien es cierto la Biblia corrobora, también trasciende los tiempos de la Biblia y llega a nuestros tiempos. Y la razón pues de tocar este tema es actualizar nuestra identidad en el tiempo presente, porque de nada nos sirve forjar una identidad basados en unos acontecimientos que forman parte de la historia. Es decir, extraer un conocimiento de Dios que bendijo a una generación, que forjó una identidad en una generación, pero que no tiene absolutamente nada que ver con nuestros días, porque perteneció a otros tiempos. Por esto es que nosotros somos relativos a los tiempos que nos toca vivir, y es allí donde usted y yo debemos forjar nuestra identidad. Por ello, yo le invito a que se prepare a escuchar quizás cosas que nunca subió a oídos de personas que estén presos en la Biblia, y a conocimiento que trascienden la Biblia. Prepárese para escuchar eso, y la evidencia de que esto es una realidad no la consiga fuera, no la busque, debo decir, rectifico, no la busque fuera de usted, sino más bien dentro de usted está la evidencia de todo esto que yo estoy hablando, y que hoy comenzamos con este tema que le vamos a dar por título Creamos lo que imaginamos. Así se llama. Hoy vaciaremos la primera cápsula. Creamos lo que imaginamos. Es decir, que usted es un agente creador. Yo soy un agente creador. Ellos son agentes creadores. Ustedes son agentes creadores. Nosotros somos agentes creadores. Y eso se puede corroborar por la Biblia, maestro. Por supuesto que sí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a corroborar esto que estamos declarando en la Biblia justamente. Y para ello yo le voy a invitar, por favor, a que vaya al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Recuerde que tenemos que ir un tanto deprisa, son 15 minutos de tiempo para vaciar estas cápsulas, y para ello pues yo invito a que usted mantenga a mano una Biblia, un bloc de notas, un lápiz, un cuaderno, pues lo que tenga bien tener para tomar notas. El libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Observe cómo dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, número 1, y creáis, número 2, y número 3, y entendáis que yo mismo soy. Ese es el nombre con el que Dios se revela a la humanidad. El nombre de Dios nadie lo puede conocer. Lo máximo que Dios ha mostrado en cuanto a lo que Él es, en lo que el hombre quiere que Dios sea, es la palabra yo soy, que quiere decir
el autoexistente o la existencia está dentro de mí. Todo lo que tú quieras que yo sea para ti, en el momento que tú quieras que yo lo sea, yo lo soy. Yo soy. Esa es la expresión que revela en un espectro más amplio en el que nosotros podamos entender a Dios en la humanidad y en este plano de tiempo y espacio. Nadie conoce el nombre de Dios. Es muy importante que usted tenga bien claro esto. Ahora, fíjate la siguiente declaración. Dice, vuelvo a repetir, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es el tema que nos tiene acá. Ok, esta declaración entiendo que es un tanto molesta y seguramente va a generar mucha molestia en los sistemas religiosos cuando empecemos a desarrollarlo. Por lo menos la expresión, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo quiero comenzar a extraer una serie de verdades que encuentro inmersas en esta declaración. Verdades que, por supuesto, van a contribuir a la edificación de todos y al desarrollo de una vida espiritual no solamente saludable, sino la apropiada para los tiempos a los que tenemos relatividad, y apropiar, por supuesto, todo aquello que forma parte de nosotros por causa de la aplicación y activación de lo que somos en Él, por Él y para Él, es decir, Dios. Y esta expresión, no hubo Dios formado ni antes ni después de mí. Bien, podemos traer varias verdades. Número uno, podemos entender que solo hay un Dios en la existencia. Número dos, este Dios es antes de todas las cosas o existencia. Es decir, Dios tenía existencia antes de crear el universo o los universos. Número tres, Él mismo es antes y después de la existencia, porque una vez que Dios crea la existencia, una vez que Dios crea el universo, entonces Dios tiene una nueva existencia, aunque sea el mismo que es antes de la existencia o antes de todas las cosas. Y número cuatro, Dios es existente, real y el mismo en la eternidad y en el tiempo. El mismo Dios que fue y es antes de todas las cosas, antes de crear los universos, es el mismo que fue al formarse, es lo que está diciendo el texto. El mismo Dios que tomó forma en la existencia, en el tiempo y el espacio, es el mismo que existió antes de todas las cosas, antes del tiempo, antes del espacio y antes de que los universos fuesen creados. Entonces es muy importante que mantengas la objetividad de la persona que se está describiendo acá. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono estas verdades con respecto a Dios y su existencia? Para que entiendas que Dios existe en esencia, sustancia, energía y vida en la eternidad. De esa manera es que Dios existió o tuvo preexistencia, considerando la existencia ahora, que es este tiempo y este espacio en el que tú y yo, en la carne, podemos tener algún tipo de escenario y protagonismo. Pero Dios existe antes de todo esto. Y es muy importante que eso lo puedas entender de esa manera. Y esa esencia, sustancia, energía y vida se formó en el tiempo y en un nuevo ser llamado hombre. O sea que el mismo Dios que existió antes de todas las cosas, en esencia, sustancia, vida y energía, una vez que crea la existencia, crea el tiempo y el espacio, o crea los universos, Él mismo se formó en una nueva identidad, en un nuevo ser, combinando lo sobrenatural, combinando la esencia
la sustancia, la naturaleza, la vida y la energía invisible, espiritual, con la visible, con la tangible y la palpable. Es decir, la combinación de lo divino y humano para Dios tener una nueva identidad, que es el hombre, por cuanto el hombre es su imagen. Y eso nunca lo olvides. Por esta razón, somos seres increados. Somos seres, debo decir, corrijo, por esta razón somos seres creativos, por cuanto los procesos creativos de Dios no han concluido ni terminarán nunca en el tiempo. Dios es el creador ahora en una nueva identidad llamada hombre, por cuanto es su imagen encarnada. Ok, yo entiendo que esto de momento, de entrada, sí, de plano, suena muy duro para los sistemas religiosos. Yo no es que ahora quiera suavizar a los sistemas religiosos, no. Yo lamento pues que la verdad no haya cabida en algunos sistemas, por eso pues no la voy a dejar de decir. Sin embargo, yo quiero que me permitas explicar lo que estoy diciendo. Yo quiero que ahora me permitas hacerle un análisis a esa expresión formado, cuando Isaías dice, porque antes de Dios y después de Dios no hubo Dios formado. Yo quiero que me permitas ahora desglosar ese término a la luz del original y darle una aplicación correcta a lo que estamos hablando. Fíjate, la palabra formado del hebreo es la palabra yazar, es decir, E-Y-A-T-S-A-R, yatzar. Es la palabra que se utiliza para formado allí en Isaías 43:10. Y esta palabra significa, escuche bien, imprimirse en una forma, para moldearse en una forma, como hace el alfarero con el barro. En otras palabras, esto significa que Dios estaba produciendo un efecto o un fenómeno. Lo que está indicando es que nunca hubo un Dios que entrase en un molde para tener forma. Y de esta manera, una vez que adquirió forma, lo que era invisible se hizo visible. Lo que era intangible se hizo tangible. Lo que era inaudible se hizo audible. Es decir, que no ha habido otro Dios, ni lo habrá, antes de la existencia, ni después de la existencia, que haya tomado una forma como Dios lo hizo en Génesis. Lo que Dios está describiendo acá es el proceso creativo, cuando una vez que Él termina la creación, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, que Dios creó un efecto, Dios creó un fenómeno, donde, déjame usar una parafrasis para hacerlo más entendible, donde Dios dio como un salto en una dimensión en la que Él existía y existe, dio un salto para tomar una nueva forma y una nueva identidad en un mundo, en una existencia que acababa de crear o de traer a la existencia. Eso fue lo que Dios hizo. Dios se combinó con aquello que había creado, que era el universo. Se combinó con los elementos del universo, es decir, el hombre está compuesto de fuego, tierra, aire y agua. Dios se combinó de la naturaleza del hombre. Dios se combinó de la tierra, formó al hombre de la tierra y entró en él. Y el hombre vino a ser un alma viviente. Es decir, Dios vino a experimentar como todo hombre experimenta acá en el planeta. Eso es muy importante que lo tengas claro. Ahora fíjate. Vamos a colocarle más fundamento bíblico a lo que estamos diciendo. En balde Pablo nos dijo de que la iglesia tenía la mente de Cristo.
o por lo menos quienes eran entendidos podían accesar a la fuente del Hijo de Dios, que era el verbo de vida. Podían accesar a los pensamientos divinos. En balde, Pedro tampoco dijo en su segunda carta, en el capítulo 1, no recuerdo si es el versículo 2 o 3, donde Pedro dijo que somos participantes de la naturaleza divina, hablando del hombre, describiendo el aspecto espiritual o divino del hombre. Solamente naturaleza divina tiene Dios. Solamente mente de Cristo tiene Dios. Y ahora como hombre, pues, la tiene. Por cuanto el hombre es su imagen. ¿Me está escuchando? En balde, Pablo tampoco dijo a los colosenses que nosotros estamos, o que la iglesia está completa en Él porque Él es la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero después dijo que toda la deidad de Cristo habita corporalmente en Él. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los colosenses, el cuerpo de Cristo no era aquel que nació del vientre de María, no era aquel que caminó durante 33 años y medio por este planeta. Para el momento que Pablo está escribiendo la carta a los colosenses, el cuerpo de Cristo, señores, era la iglesia. Por eso Pablo dice que nosotros estamos completos en Él porque Él es la cabeza. Pero esto otro que dice es pero revelador e interesante con relación al tema cuando dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo que era corporal allí, lo que era el cuerpo de Cristo para el momento que se escribe la carta, era la iglesia su cuerpo. Y luego en Efesios capítulo 1 del verso 20 en adelante, usted puede ver allí claramente cómo Pablo dice de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que había una interrelación, había un vínculo fusionado, una unión fusionada entre Cristo y la iglesia, entre la deidad de Cristo y la iglesia como su cuerpo, que era indisoluble. No podía ser disuelta por nada ni por nadie. Ese es un vocabulario, es un lenguaje corporativo donde Pablo, todo lo que dice en relación a la iglesia lo dijo en relación a Cristo, y todo lo que dijo en relación a Cristo lo dijo en relación a la iglesia, porque eran unos y el mismo. Entonces, amado amigo, amado cristiano, amado pleno y todos los que puedan escuchar este tema, hay demasiados argumentos, bases para entonces poder entender de que sí somos unos seres creativos. Sí somos seres creativos porque estamos compuestos de la esencia y la sustancia de quien creó el universo. Y lo más importante de esto es que los procesos creativos de Dios no han terminado y que tú y yo ahora mismo somos parte de ese elenco de hombres y mujeres creativos que vamos a continuar o le vamos a dar continuidad a esos procesos creativos para los tiempos que a nosotros nos toca vivir. Ya el tiempo culminado no me queda, o el tiempo que me queda solamente es para agradecerte por tu audiencia, por tu presencia, y será entonces hasta la próxima cápsula. Un abrazo para todos a la distancia y continúen siendo bendecidos.